Qué bueno es el Señor, amén. How good is the Lord, amen. Vamos a ir a la palabra Mateo capítulo 28, versículo 1. If we could go into the word, Matthew chapter 28, verse 1. El viernes estuvimos hablando acerca del sacrificio en la cruz. On Friday, I was preaching about the sacrifice of the cross. Y fuimos bastante profundo en cuanto a la revelación. And we went a little deep into the revelation. Pero acuérdense que hoy es domingo y no podemos entrar tan fuerte por las visitas. But because today is Sunday, we can't go so deep because of the visitors. Pero sí vamos a arrojar algunas revelaciones que pueden impactar tu corazón y transformar tu vida. But we will touch some revelations that could impact your heart. En una conferencia, un eminente filósofo disertaba con relación a cómo comprender la vida. In a conference, an eminent philosopher was speaking of how to understand life. Y dentro de esa disertación se levanta una joven y le pregunta al filósofo, And within the conference, a young lady stood up and asked him, ¿y qué sucede al morir o qué sucede después de la muerte? "What happens when you die, or what happens after death?" Y él le dijo, no lo sé porque nunca he muerto. And he says, "I don't know because I've never died." ¿Y cómo podemos comprender la vida si no entendemos la muerte? How can we understand life if we don't understand death? La única forma de saberlo es preguntarle a alguien que ha muerto y ha resucitado para que nos explique. The only way to do that is to speak to someone that has died and come back to life. La ventaja de Jesucristo, The advantage of Jesus Christ, la ventaja del Dios que nosotros servimos sobre los otros dioses, the advantage of the God that we serve over the other gods, como decía la hermana Yuderka, Buda, Mahoma, John Smith, Elena G. de White, todos los dioses, like our sister was saying about Buddha and all these gods that have died, es que un día esos mortales murieron pero no pudieron resucitar. is that one day these mortals died, but they were not able to resurrect. Y la ventaja de Jesucristo es que la muerte no lo pudo retener. And the advantage of Jesus is that death couldn't contain him, Las tinieblas no lo pudieron sostener. darkness couldn't keep him. Y resucitó de la muerte. He resurrected from death. Es por eso que nosotros servimos a un Dios vivo. That is why we serve a living God, Porque la muerte no tiene poder sobre Jesucristo. because death has no power over Jesus Christ. Y no solamente eso, And not only that, sino que juntamente con la resurrección nos dio vida a nosotros en but Cristo. also with that resurrection, he gave us life. El ateo niega la existencia de un ser supremo. The atheist, he neglects or doesn't believe in the existence of Y su someone that argumento resurrected. es la ausencia de evidencia. And his argument is lack of evidence, Porque no pueden ver a Dios. because they cannot see Por lo God. tanto, no creen en Dios. And that's why they don't believe. Los agnósticos no se pronuncian sobre la existencia de Dios. The agnostics, they don't pronounce over the existence of God. Los incrédulos creen que hay un Dios, pero no entienden de la redención de la humanidad. The non-believers, they believe there is a God, but they don't understand. Sin embargo, la fe cristiana está cimentada en el poder de esa resurrección. But the faith of a Christian is based on that resurrection. La fe cristiana está cimentada en que Cristo resucitó. Our Christian faith is based on Christ's resurrection. O sea, el sacrificio de Jesús se hace más poderoso y más importante por el poder de la resurrección. The sacrifice on the cross is more important because Wow, of the power of siento la resurrection. presencia de Dios. I feel the presence of God. La Biblia registra 7 resurrecciones desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. The Bible registers 7 resurrections from the Old Testament to the New Testament. El hijo de la viuda de Sarepta, The son of the widow of Sarepta, resucitada por Elías. he was resurrected by Elias. El hijo de la mujer sunamita, resucitada por Eliseo. And the Sunamite woman resurrected by Elisha. La hija de Jairo, la hija de la viuda de Naín y la hija y Lázaro, resucitado daughter por Jesús. Of Jairo, the daughter of Nain, and
Lazarus, they were all resurrected by Jesus. Y Tabita resucitado por Pedro. And Tabitha, she was resurrected by Peter. 7 resurrecciones. 7 resurrections. Hay registros contundentes de 7 resurrecciones. There are some evidence of these 7 resurrections. Pero estas personas volvieron a morir. But these people died again. ¿Sabes cuál es la diferencia de Jesús? You know what's the difference of Jesus? Que Jesús resucitó y ahora la muerte ya no lo puede tocar. That Jesus resurrected and now death can't touch him. Lázaro volvió a morir. Lazarus died La again. hija de Naín volvió a morir. The daughter of Naim, she died again. Todos ellos volvieron a morir. They all died again. La diferencia con Jesús es que resucita y ahora el Cristo nunca muere. The difference with Jesus is that he resurrected and now he doesn't die again. Por eso dice en Romanos capítulo 6 versículo 9, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. That's why Romans 6:9 says, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. La muerte ya no tiene potestad sobre Jesucristo como la tuvo en la cruz del Calvario. Death no longer has dominion over him like it did on cross Calvary. Ahora, esta resurrección tiene que ser revelada. Now this resurrection has to be revealed. Es más, la resurrección de Jesucristo tiene que ser revelada a tu vida. The resurrection of Jesus must be revealed to your life. Aunque tú seas cristiano, voy a decir algo loco. Although you're a Christian, and I'm about to say something crazy. Aunque tú seas cristiano, el poder de la resurrección tiene que ser revelada a ti para que la entiendas. Although you are a Christian, the power of resurrection must be revealed to you. Porque si no entiendes la revelación de la resurrección, no puedes entender los beneficios de esa resurrección. Because if you don't understand the revelation of the resurrection, you cannot obtain the benefits it has. Le voy a tirar algo hermoso. I'm going to throw something beautiful. ¿Sabía usted que a los discípulos no se les había revelado la resurrección de Jesucristo? Did you know that the resurrection of Jesus had not been revealed to the disciples? ¿Sabía usted que Pedro, Juan y todos los discípulos actuaron pensando que jamás nunca iban a volver a ver al maestro? Did you know that Peter and the rest of the disciples acted as though they thought they would never see Jesus again? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? And asked me, why, Pastor? Porque no les había sido revelado. Because the resurrection had not been revealed. Quiero que vaya conmigo a la palabra. Lucas capítulo 18, versículo 31. Estoy en la Let's go into introducción the todavía. Escucha esto. Luke 18:31. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Then he took the 12 aside and said to them, behold, we are going up to Jerusalem. ¿Por qué suben a Jerusalén? Porque Jerusalén es el lugar de reposo. Lo aprendimos el viernes. Why did they go up to Jerusalem? Because that was the place of rest. We learned about this on Friday. Ahí dice, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca de mí. And all the things that were written by the prophets concerning the Son of Man will be accomplished. Ahí comprueba lo que les estaba enseñando el viernes cuando dice, vamos a subir a Jerusalén y no vamos a volver a regresar. This proves what I was teaching you on Friday. We're going to Jerusalem and we're not coming back. Y en el versículo 32-33 les explica lo que va a suceder con él. And then in verse 33, it explains what's going to happen. Dice, va a ser azotado, escarnecido, afrentado, escupido, maltratado, azotado, pero al tercer día va a resucitar. They will scourge and spit and beat and kill him, but on the third day he will rise again. Porque usted dice, pastor, no les había sido revelado, porque en el versículo 34 lo explica, dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. And you say, Pastor, why wasn't it revealed to them? Why didn't they understand? Because verse 34 says, but they did not understand none of these things. Pues esta palabra era que velada, encubierta, y no entendían lo que él decía. Because this word was hidden from them. Por eso es que cuando él habla acerca de el consolador que vendrá, That's why when Jesus speaks of the counselor that was coming, en Juan les dice, no les puedo decir muchas cosas porque no las van a comprender. in John he says, I cannot say much because you will not understand. Pero vendrá otro que los guiará a toda justicia y a toda verdad y les llevará
a entender la revelación de las cosas. But then someone will come that will take you to the revelation and Es understanding más, of these dijo, things. hay cosas que no se las puedo decir porque no las pueden sobrellevar. le And dijo. then he says, there's some things that I cannot say because you cannot comprehend. Entonces, él les está diciendo, voy a resucitar, pero ellos no lo entendían. And he was saying, I'm going to resurrect, but they didn't Es understand. más, en Lucas capítulo 9, versículo 45, dice que esas palabras estaban veladas para ellos. In Luke 9:45, it says that it was hidden from them. Dice, mas no entendían esta palabra, pues las estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle qué significaba eso. It says, but they did not understand this saying, as it was hidden from them, so that they not perceive it, and they were afraid to ask him about these things. Tomás dijo, si no introduzco mi dedo y toco sus manos y todo eso, no creeré que él ha resucitado. And Thomas said, if I don't touch his hands and feel his scars, then I don't believe. Pero bienaventurados son los que no vieron y creyeron en esa resurrección. But blessed are those that didn't see and believe. Bienaventurado eres tú que no tuviste que tocar al maestro para creer que ha Blessed resucitado. are you that didn't see and believe. Cuando Jesucristo se le aparece a aquellos dos discípulos en camino a Maús, When Jesus appears to the two disciples on their way, pastor, ¿cómo es revelado el poder de la resurrección? Pastor, how is the power of revelation? Lucas capítulo 24 versículo 15, escuche esto. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Luke 24:15. So it was while they conversed and reasoned that Jesus himself drew near and went with them. Porque digo que tiene que ser revelado a ti el poder de la resurrección. Why did I say that the power of resurrection has to be revealed Porque to puedes you? servir al Señor, Because you can serve the Lord. haber aceptado a Cristo, Accepted him as estarte Lord. congregando. Be congregating. Y pueda suceder lo que sucede en el versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. And it could happen to you what happened in verse 16, but their eyes were restrained so that they don't know him. ¿Cuándo llega esa revelación del poder de su resurrección? When does that revelation of the power of his resurrection arrive? Versículo 30. Verse 30. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, And it came to pass that he sat at the table with them. tomó el pan He took the bread, y lo bendijo y lo partió y lo dio. blessed and broke it, and gave it to them. Antes de eso, sus ojos estaban velados. Before this, their eyes were concealed. Antes de eso, ellos no entendían ni comprendían ni sabían quién era Jesús que había resucitado. They didn't understand or know that it was Jesus that had resurrected. Algunos predicadores han disertado esta porción de la palabra diciendo Some preachers have dissected this portion of the Bible que en saying este momento los discípulos miraron los agujeros en sus manos that at this moment the disciples saw his wounds in his hands, y que por eso ellos pudieron comprender que era Jesús. and that's why they could understand that it Y was está Jesus. excelente esa interpretación. And that interpretation is Pero hay otra excellent. revelación todavía más poderosa. But there's an even more powerful revelation. Y es que dice la escritura de que cuando él estaba sentado con ellos, And it's that the word says that while he was sitting no es with una them, coincidencia que él haya tomado pan en ese momento. it's not a coincidence that he had taken bread at that moment. No es coincidencia que no haya tomado un pescado o otro tipo de alimento, sino que pan. It's not a coincidence that he didn't take a fish or something else but bread. Porque lo que está escrito, aún las comas y los puntos en la palabra, no es coincidencia, Because even the commas and everything that is written is not sino a que todo coincidence. está bajo un propósito y una revelación divina del cielo. But that God was in a purpose from heaven. Y dice la escritura que cuando él agarró el pan y lo partió, And the Bible says that when he took the bread and broke it, en el mundo espiritual les está diciendo, este es el cuerpo que fue partido cuando estuve en la cena con in ustedes. the spiritual world, he was saying, this is the body that was broken for you. Pero lo más importante es que dice que se los entregó. But the most important thing is that it says that he gave it to them. Y usted debe de entender que el pan representa y significa la palabra de Dios. And you must understand and know that the bread represents the word of God.
Pon el versículo 30 en la pantalla. Dice que lo partió el pan y se los entregó. And in verse 30 it says, he took the bread, blessed it, and broke it. Y se lo entregó. And he gave it to them. ¿Y qué es lo que dice el versículo 31 después? Entonces les fueron abiertos los ojos y le conocieron. ¿Qué es lo que conocieron? Que Jesucristo había resucitado. And then in verse 31 it says, and their eyes were opened. They understood that Jesus had resurrected. Cuando tú te comes la palabra de Dios, entiendes la revelación del poder de su resurrección. When you eat the word of God, you understand the power of Cuando tú lees resurrection. la palabra, te das cuenta los secretos escondidos en esa resurrección. When you read the word, you find the secrets that are hidden of resurrection. Yo soy el pan de vida, dijo Jesucristo. I am the bread of life, Jesus Yo said. soy la verdad y la vida, dijo I el am the Señor. truth and the life, said the Lord. Ciertamente Moisés no les entregó el verdadero pan que desciende del cielo. Yo soy el verdadero pan. Moses didn't really give you the true bread that comes from heaven. I am the bread. Eso quiere decir que cuando les dio el pan, le dio la revelación. Diga conmigo, revelación. So it means that when he gave them the bread, he gave them revelation. ¿Se recuerdan ustedes cuando los discípulos estaban desanimados y dijo Pedro, voy a ir a pescar? Do you remember when the disciples were discouraged and they Dice que estaban pescando y de repente miraron a alguien en la orilla. ¿Y quién era ese alguien? Era Jesús resucitado. It says that they were fishing and all of a sudden they saw someone in the distance. Who was it? It was Jesus. Dice que Pedro se apuró, se quitó la ropa y se tiró a nadar porque quería llegar a la orilla. It says that Peter took off his clothes and he went into the water and he wanted to get to ¿Y qué es lo que Jesus. tenía Jesucristo en un sartén, en una fogata? Tenía pescado y pan. And what did Jesus have there? He had fish and bread. Nosotros entendemos la palabra porque la tenemos todo fácil. Tenemos el Antiguo, el Nuevo Testamento y todo es revelado. We understand the word because we have it all easy. We have the New and the Old Testament. It's all been revealed. Pero ellos iban descubriendo y encontrando revelaciones paso a paso. But these disciples were learning and understanding the revelation step by step. Nosotros tenemos todo el panorama. We have the whole panoramic scene. Nosotros tenemos toda la película. We've already seen the whole movie. Es más, cuando Pablo escribía las cartas a las iglesias, When Paul would write to the letters to the church, ellos solamente recibían esa carta. Nosotros recibimos todas las cartas they de only Pablo. received that one letter, but we received them all. So, la revelación viene por comer la palabra, por escudriñar la palabra. So revelation comes by eating the word, studying the word. El viernes estuvimos aprendiendo cuándo fue exactamente crucificado Jesucristo, cuándo fue entregado también. On Friday, we understood and learned when was Jesus crucified exactly. Entendimos que no fue el viernes, sino que fue el jueves, al caer la tarde del jueves. We understood that it wasn't Friday, but it was Thursday at sunset. Pero dice Mateo, ahora voy a leer la escritura, ahora voy a empezar a predicarle. And now I'm going to start preaching. In Matthew it Mateo says, capítulo 28, versículo 1, es la escritura que hoy quiero hablar con ustedes. Matthew 28:1 says, Dice, pasado el día de reposo, it says, now after the Sabbath, ya ustedes saben que el día de reposo era el sábado para los judíos. you know that for the Jews, Sabbath Así que was the pasado rest el day. sábado, está hablando del domingo, al amanecer del primer día de la semana, domingo, So after the Sabbath, this is the Sunday, the first day of the week, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. Cuando usted vaya a Israel, hay un debate en el sepulcro. When you go to Israel, there's a debate at the tomb. La iglesia católica piensa que es la iglesia del Santo Sepulcro donde Cristo fue guardado o puesto su cuerpo. The Catholics think that there's where his body was Y placed. la iglesia cristiana que es el jardín de la tumba junto al monte de la calavera. And the Christians think that it was next to the catacombs of the No importa dónde lo pusieron. It doesn't matter where they placed it.
Usted verá una expedición yendo para la Basílica del Santo Sepulcro y mirá una expedición yendo para el Jardín de la Tumba. No You will importa. see two exhibits of people going different places. No importa si fue aquí, no importa si fue allá, lo importante es que Él ha resucitado. It doesn't matter if it was over there or over here. The important thing is that he's resurrected. Dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone Y se sentó sobre ella. and sat on it. Ponga atención a esto, aprende esta revelación. Pay attention to this. Learn this, this No revelation. predique usted que el ángel vino a remover la piedra para que saliese Jesús. Don't preach that the angel came to move the stone so that Jesus would come out. La piedra fue removida para evidencia de los que aquellos que no creían entraran a la tumba y miraran que estaba vacía. The tomb was removed for evidence of those that didn't believe that would go in and see that the tomb was empty. Hallelujah. Yo dije que no iba a ir muy profundo hoy, por favor, aguánteme un minuto. Escucha I eso. said I wasn't going to go too deep today. Porque dice el ángel, vosotros buscáis a Jesús. The angel said, "You're looking for Jesus?" Y le dijo, vengan, And he said, "Come, vengan a ver. come and see." La piedra fue removida para evidencia de los que no creen. The stone was moved for evidence of those that didn't believe. Si la muerte no lo pudo retener, como una piedra lo va a retener. If death couldn't contain him, how could a stone contain him? Pero dice la escritura que al principio, en la mañana, María Magdalena y la otra María vinieron a la tumba y estaba vacía. But the scripture says that when Mary Magdalene and the other Mary came to the tomb, it was empty. ¿A qué hora resucitó Jesucristo? At what time did Jesus resurrect? ¿A qué hora resucitó Jesucristo? At what time did Jesus Si resurrect? llegaron en la mañana, If they arrived in the morning, muy temprano en la mañana, y vieron la tumba vacía, ¿a qué hora resucitó? it was very early in the morning and they saw the tomb was empty. What time did he resurrect? Todo está en la palabra. Everything is in the word. Regresemos otra vez a Éxodo. Let's go back to Exodus. Dice la escritura The Bible says, que ¿cuál fue la última plaga que el Señor envió al pueblo de Egipto? what was the last plague that the Lord sent to the people of Egypt? ¿La cual? Ustedes saben mucha Biblia. Éxodo capítulo 11 versículo 4. Ponga atención a esto. Exodus 11:4. Pay attention to this. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: Then Moses said, "Thus says the Lord, a la medianoche, about midnight, les profetizo ahorita, no vamos a salir de aquí, no vamos a terminar el mensaje, aquí no vamos a quedar. we're going to stay Escucha here. esto. We're not going to leave." Escucha esto. Listen to this. A la medianoche About midnight, yo saldré por en medio de Egipto, dice el Señor. I will go out into the midst of Egypt, says Y the Lord. morirá todo primogénito en tierra de Egipto, And all the firstborn in the land of Egypt shall die, desde el primogénito de Faraón, from the firstborn of Pharaoh, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está en el molino, who sits on his throne, even to the firstborn of the y female todo servant. primogénito de las bestias morirá en esa noche. And all the firstborn of the animals will die that night. Esa fue la última plaga. That was the last plague. Esa fue la profecía, esa fue la palabra que el Señor le entrega a Moisés para que vaya a Faraón. That was the prophecy, the word that the Lord gave Moses to go to Pharaoh. Éxodo capítulo 12 versículo 30, se consume esa palabra. And in Exodus 12:30, this word comes to life. Y se levantó aquella noche Faraón, And the Pharaoh rose in the night, él y todos sus siervos, he and all his servants, todos los egipcios. and all the Egyptians. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. And there was a great cry in Egypt, for there was not a house, there was not a dead one. Y dice la escritura que en ese mismo momento, no esperó hasta la mañana, hizo llamar a Moisés. And the Bible says that at that moment, he called Moses.
Y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, And he says, rise, go out from among my people, e id both y you and the servir a children, Jehová como lo habéis dicho. and go serve the Lord as you have said. ¿Qué tiene que ver esto con la resurrección? What does this have to do with resurrection? Mucho. A lot. Versículo 41. Verse 41. Y pasados los 430 años, And came to pass that at the end of the 430 years, en el mismo día, on the same day, vamos, si ustedes estuvieron el viernes aquí, tienen que hablarme de qué día está hablando. if you were here on Friday, you know what I'm talking about. ¿De qué día está hablando? Tienen como miedo contestar, que me voy a equivocar. Why are you afraid to answer? Está hablando del día 14, ¿verdad? He's talking of the 14th day. El día que el cordero fue inmolado. The day that the lamb was El slain. día que colocaron la sangre en los dinteles de las puertas. When they placed y en the los blood postes. on the doorpost. Día jueves. It was a Thursday. ¿Sí o no? ¿Por qué los primogénitos? Why the firstborn? Porque desde ese momento los primogénitos Because from that moment on, the firstborn se convierten would become, en lo consagrado para Jehová. would be the consecrated ones for God. Antes de la última plaga, los primogénitos eran como cualquier cosa. Before the first plague, the Como firstborn were cualquier hijo. anything, like any other Pero child. de ahí en adelante se establece una ley. But from then on, a law is established. Y la ley dice que de ahora en adelante los primogénitos vienen a ser de Jehová. And now the law says that the firstborn belong to Jesus. Dije que no iba a ir tan profundo esta mañana, pero escúcheme esto. I said I wasn't going to go deep, but listen to this. Dice que en medio de la noche hay un lloro, hay un llanto, y no hay ninguna casa que no exista un muerto, un primogénito muerto. It said that in the middle of the night there was a cry and there was not a house, there was Es not el one dead. mismo día donde el cordero fue inmolado. It's the same day when the lamb was slain. Cuando el pueblo de Israel es liberado de la cautividad. When are the people of Israel freed from captivity? Cuando el pueblo de Israel es libertado de las fuerzas del mal. When are the people of Israel freed? Cuando Jehová reina sobre el faraón, sobre el enemigo. When does the Lord reign over the Pharaoh? En el día y en el momento de la liberación. In the moment and the day of liberation. Cuando Cristo es sacrificado en la cruz del Calvario, When Christ is sacrificed según on the Colosenses cross, dice que los expone públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. according to Colossians, it says that Jesus has been exposed, triumphing over them on the cross. Ponga atención a esto. Pay attention to this. Cuando los primogénitos del enemigo del pecado mueren, When the firstborn of the sin die, el pueblo de Israel es libertado. the people of Israel are freed. Ponga atención a esto. Pay attention to this. Los primogénitos de Egipto representan a Jesús. The firstborn of Egypt represent Jesus. ¿Por qué? Why? Si eran los primogénitos del enemigo, If they were the firstborn of the enemy, si eran los primogénitos del pecado, if they were the firstborn of sin, ¿cómo los primogénitos del enemigo van a representar a Jesús? how are the firstborn of the enemy going to represent Jesus? Porque la palabra de Dios dice Because the word que of God Él se says tuvo que hacer pecador that he had para to become a santificar sinner. a los... To Él se sanctify. tuvo que hacer maldito. He had Él to se become tuvo a que hacer. curse. So, en este momento,
el primogénito del enemigo está muriendo. The firstborn of the enemy is dying. Es Jesucristo simbólicamente muriendo en el pecado It's Jesus dying symbolically in the para in que sin, cuando resucite en un primogénito consagrado al Padre. so that when he resurrects as a firstborn consecrated to the Father. Escucha esto. Listen to this. Yo dije que no tenía que ir tan profundo. Escucha esto. I said I wasn't going to go so deep, but listen to this. Versículo 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, After the 400 days, todas las 430 huestes years, de Jehová salieron a la tierra de Egipto. on the very same day it came to pass that all the armies of the Lord went out from the land of Egypt. Versículo 42. Verse 42. Es noche de guardar para Jehová. It is a night of solemn observance to the Lord. ¿Cuándo resucitó Jesucristo? When did Jesus resurrect? A las 12 sucede la gran masacre de los primogénitos. At 12 o'clock is the great massacre of the firstborn. Dice la escritura que le pidió al pueblo que pidiesen alhajas, oro y todo, que le iba a dar gracia con los egipcios para arrancar el botín, para dejarlos en la calle para ir al desierto. It says that the Lord told them to ask for goods and everything from the Egyptians to take it. ¿Cuánto se tardó eso? How long did that take? ¿Una hora? An hour? 2 horas? 2 hours? Yo no sé. I don't know. Pero desde el momento en que el pueblo de Israel está saliendo de la cautividad, es el mismo momento donde que Jesucristo está resucitando de los muertos. And the same moment that the people of Israel are leaving captivity is the same moment that Jesus is Porque resurrected. la resurrección es la revelación de la liberación del pueblo. Because resurrection is Did I say it too strong? Yeah. blowing my mind. Escuche. Cuando el pueblo sale es cuando el pueblo es libertado. When the people leave, that is when they're liberated. Entonces yo tengo que entender que cuando Jesucristo resucita es cuando realmente se consuma el poder de la resurrección. So I have to understand that when Jesus is resurrected, that's Ese when power es of el resurrection is consumed. momento, ese es el momento especial y la base de la fe cristiana, la resurrección de Cristo. Por eso es que cuando llega María Magdalena That's why when Mary Magdalene comes y llegan en la mañana, and she comes in the ya morning, Cristo había resucitado. that Jesus had already Porque la resurrected. resurrección se produce entre las 12 del mediodía y las 6 de la mañana. Because resurrection occurred from 12 at midday and 6 in the morning. ¿Estamos entendiendo? ¿A qué hora llegó María Magdalena y la otra? A las 6 de la mañana. At what time did Mary Magdalene and the other Mary arrive? At 7 in the morning. Oh, 6. Ya Jesucristo había resucitado. Jesus had already resurrected. Porque el día empezaba ¿a qué hora? A las 6 de la tarde el sábado. ¿Sí o no? Because the new day started at 6 ¿A o'clock qué hora on empezaba el Sunday. sábado? Viernes a las 6 de la tarde. On Friday at 6 Cuando o'clock. usted va a Israel y tiene que pasar el fin de semana por ahí, When you go to Israel, you have usted to va a be ver there el for the viernes en weekend. la noche todo el mundo corriendo. You're going to see at Friday at night everybody running. Y los taxistas, apúrate, y el otro, ¿y qué pasamos? Es que ya va a empezar el Shabbat. It's because it's going to be Sabbath. Porque en el Shabbat todo el mundo se para. Because on Sabbath everything stops. En el Shabbat nadie puede hacer nada. No one can do Es el día anything de reposo. because it's the rest day. Pero Cristo es nuestro día de reposo ahora. But Christ is our day of rest. Ponga atención a esto. Entonces el primogénito, So the firstborn muerto en pecado, died in sin. se hace pecador por nosotros. He becomes a sin for us. Pero cuando resucita, ahora este primogénito But when he resurrects now, this firstborn, ya no es anatema. he is no longer a sinner. ¿Sabe por qué el Señor mata a los primogénitos? Porque antes de eso los primogénitos eran anatema para el Señor. Because before that, the firstborn were set aside from the Lord.
Pero Dios quería establecer un principio. ¿Cuál es el principio? Que ahora el primogénito lo quiere ¿qué? Santificar. But God wanted to set a new principle. Now he wanted Se lo voy to a comprobar con la sanctify palabra. Escuche esto. the firstborn. Alguien tiene que seguirme lo que estoy hablando. Alguien tiene que seguir lo que estoy hablando. Hay ustedes que me están viendo así con caras raras, como que dice de qué está hablando el pastor. Pero yo se lo voy a comprobar con la palabra. Escuche esto. Números capítulo 13, Números capítulo 3, versículo 13. Numbers 3:13. Primero hace morir el anatema First, those that are set apart are para luego died, santificarlo. then to sacrifice them. Dice, porque mío, Because número 3, mine- capítulo 13, porque mío es todo primogénito. Because all of the firstborn are mine. Desde el día en que yo hice morir, On the day that I struck, escuche esto, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, on the day that I struck all of the firstborn in the land of Egypt, santifiqué I sanctified para mí to myself a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, dice Jehová. all of the firstborn in Israel, both man and beast, they shall be mine, says Por the eso Lord. es que a Jesucristo se le llama el primogénito de los muertos. That's why Jesus is called the firstborn of the dead. Ahora usted va a entender qué significa primogénito de los muertos. Now you're going to understand what the firstborn of the dead means. ¿Puedo parar o puedo seguir? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colossians 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, He is the image of the invisible God, el primogénito de toda creación. the firstborn over all creation. Pero si el Señor no es criatura, But if Jesus isn't a creature, ¿cómo es que aquí la palabra dice el primogénito de toda creación? how is it that the word says the firstborn of all creation? Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. And verse 18, and he is the head of the body, the El church, que es el principio, who is the beginning, el primogénito de entre los the muertos, firstborn from the dead, para que en todo tenga la preeminencia. that in all things he may have the preeminence. ¿Sabe por qué Dios tenía que santificar al primogénito? You know why Jesus had to sanctify the firstborn? ¿Por qué ahora le llamamos que Jesucristo es el primogénito de los muertos? Why do we say that Jesus is the firstborn of the dead? Porque fue el primero en resucitar. Because he was the first to resurrect. Le llaman el primogénito de los muertos porque cuando nosotros morimos, We call vamos a him- resucitar en Cristo por el poder de su resurrección. We call him the firstborn because when we resurrect, we will Pero resurrect hay in alguien que Christ. lo hizo primero que nosotros, si There's se one that did it entiende. before us. Lingüísticamente eso no está bien dicho, ¿verdad? Pero quiero que me entienda. Primero que nosotros. Escúcheme. Cuando nosotros resucitemos en el poder de su resurrección, When we resurrect in the power of resurrection, ya hubo un primogénito. there was already a firstborn. ¿Quién fue el primogénito? Cristo, Who porque was the fue el firstborn? primero que Jesus. resucitó de los muertos. Because he was the first that resurrected from the dead. Entonces Dios tiene que santificar esa primogenitura. So God wants us to sanctify in that firstborn. Por eso es que cuando Jesucristo va con Lázaro, con María y Marta, That's why when Jesus goes with Lazarus, Martha, and Mary, y le dijo, yo soy la resurrección y la vida, and he says, I am the resurrection and the life. y el que cree en mí, aunque esté muerto, And he says, Vive. he who believes in me, although they're dead, Jesucristo will estaba live. hablando proféticamente. Jesus was speaking prophetically. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había muerto, Why? Because Jesus hadn't died yet. pero él iba a ser el primero de la resurrección. But he was going to be the first of resurrection. Por eso es que ahora es importante la primogenitura, ahora es importante la santificación del primogénito. That's why now it's important, the firstborn. Y más lo es en el poder de la resurrección. And so far more in the Yo quiero power of terminar con resurrection. esto. Jesucristo se hace maldito
Jesus cursed himself. Los primogénitos de Egipto representan y simbolizan a Jesús. The firstborn of Egypt, they represent Jesus. Muere, They die, es sacrificado, they're sacrificed, pero en la resurrección es santificado. but in the resurrection they're sanctified. Ahora es el primogénito, no maldito, sino el primogénito santificado. Now he's the firstborn, not cursed, but sanctified. Pero ¿por qué ahora, But termino why con eso, now- ¿por qué ahora es el primogénito santificado? Why is he the firstborn sanctified? Porque aquí la muerte lo agarró, Because here death grabbed aquí el him. pecado lo contaminó, Here sin aquí el contaminated pecado him. lo agarró y lo clavó. Here it swallowed him whole. Aquí murió en anatema, Here he died. pero ahora resucita santificado y purificado. But now he resurrected, sanctified and purified. Aquí ya la muerte no lo puede retener. Here death couldn't contain Aquí el him. pecado ya no lo puede tocar, Here the sin couldn't touch porque him. ahora está resucitado y Because glorificado. now he is resurrected and glorified. Alguien me tiene que estar siguiendo lo que estoy enseñando. Someone has to be following what I'm preaching. ¿Sabe cuál es el poder de la resurrección? You know what's the power of resurrection? Que nosotros vamos a resucitar no con el cuerpo carnal y anatema que tenemos. Not with our bodily Dice earthly bodies that we dice have. la escritura en primera de Tesalonicenses que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos en un cuerpo angelical. The Bible says that we will be transformed in an opening of an eye. Aunque fuiste Angelical engendrado en bodies. carne, vas a ser ¿qué? Glorificado en espíritu. We will be glorified in spirit. ¿Sabes cuál es lo hermoso de la palabra? Que aunque tú seas débil, cuando seas glorificado vas a ser puro You know what is beautiful about the word? That por el although you're poder weak, de esa resurrección. you will be strengthened in the power of resurrection. Termino con esto, pon And I atención. finish with this. ¿Alguien me está siguiendo lo que estoy hablando? Mateo capítulo 28. Matthew 28. Su aspecto, versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y en medio de él los guardas, estoy en Mateo capítulo 28, temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Pero aquí viene una proclamación del evangelio de la cruz por un ángel. Dice: yo sé que buscáis al que fue crucificado, mas no está aquí, la tumba está vacía. But the angel answered and said to the women, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not there, for he is risen. Él ha resucitado. He is risen. Como dijo: venid, ven a ver el lugar donde fue puesto el Señor. Like he says, come and see the place where the Lord lay. La tumba está vacía. The tomb is empty. No importa si fue aquí o fue allá, la tumba está vacía. It doesn't matter if it was here or there, the tomb is empty. No importa si los agnósticos, si los incrédulos, los ateos no creen en la resurrección o en Jesús. It doesn't matter if the atheists, the agnostics, they don't believe in the resurrection. Hay evidencias contundentes de su resurrección. There are evidence that prove his resurrection. Tengo medio mensaje aquí, las evidencias de su resurrección. No vamos a poder entrar. I have a message here about the evidence of his resurrection, but we won't be able to go into that. Pregúntale, tiene 7 hojas ahí. No vamos a poder entrar. We won't be able to go into that. Pero yo quiero que se lleve algo en su corazón. But I want you to take something in your heart. Nosotros servimos a un Dios vivo We serve a living God que venció la muerte, that conquered death, que ya el enemigo no lo puede tocar, that the death couldn't que la touch muerte him, ya no lo puede tocar, that death couldn't touch que el him, pecado no lo puede tocar, that sin couldn't touch y him. nos ha hecho a nosotros hijos de esa resurrección. And he has made us children of that resurrection. No viva en miseria, He does not live in misery no viva en culpa, or in guilt. no viva en desgracia. Do not live in Acuérdese que usted es un hijo y una hija de un Remember Cristo that you are a Rus child of God resucitado. that has resurrected. Póngale un fuerte aplauso al Señor, póngase de pie. Praise the Lord and stand on your feet.